Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar su curiosidad y quizás hasta su sorpresa. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos actores que han conquistado corazones en Turquía y más allá, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, como el título sugiere, vamos a desvelar algunos consejos que Demet Özdemir podría haber dado sobre su colega, y la respuesta, créanme, es más intrigante de lo que imaginan. Antes de lanzarnos de lleno en esta fascinante conversación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos, curiosidades y mucho más. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman, ambos estrellas brillantes en el firmamento de las series turcas. Se conocieron, trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y desde entonces, la química entre ellos no solo fue evidente en pantalla, sino que también alimentó un sinfín de rumores y especulaciones en la vida real. Han sido pareja, han roto, se han reencontrado en el imaginario colectivo de los fans, y cada movimiento, cada aparición pública, cada mención, se analiza con lupa. Pero ¿qué podría decir Demet Özdemir, con toda la experiencia y el conocimiento de haber compartido escenario y, por qué no decirlo, vida personal con Can Yaman sobre él? ¿Qué consejos de oro podría ofrecer a quienes quieren entenderlo mejor, o quizás a futuros compañeros de reparto, o incluso a aquellos que simplemente admiran su trabajo? La pregunta es seductora, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de personalidades tan mediáticas, uno tiende a pensar en estrategias, en cómo manejar la fama, en secretos para triunfar. Pero si profundizamos un poco, si nos salimos de la superficie de los titulares y las entrevistas rápidas, podemos encontrar gemas de sabiduría que van mucho más allá de lo superficial. Piensen en ello, Demet es una actriz talentosa, con una trayectoria impresionante, que ha sabido navegar las aguas a veces turbulentas de la fama. Y Can Yaman, un actor carismático que ha logrado un impacto global con su energía y su presencia escénica. La combinación de sus experiencias, especialmente en el contexto de una relación que capturó la atención mundial, es un terreno fértil para extraer lecciones valiosas. Entonces, ¿qué tipo de consejos podríamos imaginar que Demet le daría a Can, o a alguien que trabaje con él? Primero y quizás lo más importante es sobre la intensidad. Can Yaman es conocido por su energía arrolladora, por entregarse por completo a sus personajes. Esto es una cualidad fantástica para un actor, pero también puede ser un desafío. Imagino que Demet podría aconsejarle sobre cómo canalizar esa energía de forma constructiva, cómo encontrar el equilibrio entre la pasión desbordante y la gestión de su propio bienestar. Tal vez le diría algo como: Can, tu fuego es tu fuerza, pero asegúrate de que no te consuma. Aprende a recargarte, a encontrar momentos de calma en medio de la vorágine. Tu talento es inmenso y cuidarte es tan importante como cada escena que filmas. Podría ser un consejo sobre la importancia de la disciplina no solo en el trabajo, sino también en el autocuidado, en la gestión del estrés, en saber cuándo parar para poder seguir dando lo mejor de sí. Otro punto crucial, y esto lo vemos en muchas dinámicas de pareja y profesionales, es la comunicación. En Erkenci Kuş vimos una química eléctrica entre ellos, y eso, en gran parte, se construye con entendimiento mutuo, con la capacidad de leer al otro, de complementarse. Demet, como compañera de escena, probablemente entendería la importancia de una comunicación clara y sincera. Podría aconsejarle sobre la importancia de hablar las cosas, de expresar expectativas, de escuchar activamente. Quizás le diría: Can, a veces las palabras no dichas pesan más. No asumas que el otro sabe lo que piensas o sientes. Habla, pregunta, escucha. En la actuación como en la vida, la comunicación es el puente que une dos almas. Este consejo es universal, pero cobra una dimensión especial cuando hablamos de dos personas que comparten un espacio creativo tan intenso y que además estuvieron unidas sentimentalmente. Y hablando de intensidad, también podríamos pensar en la resiliencia. La vida de una estrella es pública, y no todo es aplausos y ovaciones. Hay críticas, hay momentos difíciles, hay presiones que el público general no imagina. Demet, habiendo vivido en carne propia el escrutinio mediático, seguramente entendería la importancia de desarrollar una piel gruesa, de no dejarse abatir por la negatividad. Le podría decir:
Khan, habrá días buenos y días no tan buenos. Habrá quienes te adoren y quienes te critiquen. Lo importante es que recuerdes por qué empezaste, que te aferres a tu pasión y que uses las críticas constructivas como trampolín, no como ancla. Este consejo sobre la resiliencia es fundamental para cualquiera que esté expuesto al ojo público, y más aún para alguien con la proyección internacional de Khan. Ahora aquí viene la parte que podría sorprender, la que va más allá de los consejos puramente profesionales. Si pensamos en la dimensión humana, en las relaciones personales, ¿qué podría haber aprendido Demet de su tiempo con Khan que ella misma podría transmitir? Quizás, y esto es solo una especulación basada en la observación, algo sobre la importancia de ser auténtico Khan Yaman, con su personalidad extrovertida y carismática, transmite una cierta autenticidad, una forma de ser sin filtros que ha conectado con millones. Demet, que también proyecta una imagen genuina, podría valorar y aconsejar sobre la importancia de no perder esa chispa, de no disfrazarse detrás de una fachada. Podría decirle, Khan, tu esencia es lo que te hace especial. No dejes que la fama te cambie, no te conviertas en alguien que no eres. La gente te quiere por quien eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. Este consejo sobre la autenticidad es un recordatorio poderoso para todos nosotros en un mundo donde a menudo se nos presiona a encajar en moldes preestablecidos. Y luego está el tema de la perspectiva. Cuando uno está inmerso en el torbellino de la fama, es fácil perder el norte, olvidar las cosas verdaderamente importantes. Demet, con su madurez y su trayectoria, podría haber aprendido a mantener una perspectiva saludable sobre las cosas. Le podría aconsejar a Khan sobre la importancia de valorar a las personas que lo rodean, a su familia, a sus amigos, y de recordar que el éxito en la pantalla es solo una parte de la vida. Khan, recuerda que la vida no es solo una cámara encendida. Hay un mundo fuera de los sets, un mundo de experiencias y de relaciones que enriquecen el alma. No te olvides de vivir plenamente, de disfrutar cada momento, de apreciar lo que tienes. Este consejo sobre la perspectiva es, quizás, el más valioso de todos, porque nos recuerda que, en última instancia, lo que da sentido a nuestra vida son las conexiones humanas y las experiencias que atesoramos. Podríamos incluso aventurar un consejo sobre el manejo de las expectativas tanto las propias como las ajenas. Khan Yaman, como figura pública, está constantemente bajo el microscopio. Sus proyectos, sus relaciones, cada paso que da es analizado. Demet, que ha vivido esto de cerca, podría haber aprendido a lidiar con esa presión. Le podría decir, Khan, no puedes complacer a todo el mundo. Haz tu mejor esfuerzo, sé fiel a tus principios y a tu arte, y deja que el resto sea lo que tenga que ser. No te agobies por lo que piensen los demás. Confía en tu instinto. Este consejo sobre el manejo de las expectativas es algo con lo que muchos luchamos en nuestra vida diaria, y en el mundo del espectáculo, se magnifica. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué consejo sorprendería ? Quizás la sorpresa no esté en la naturaleza del consejo en sí, sino en la fuente y en la profundidad con la que se puede dar. Imaginen que Demet, en un momento de honestidad profunda, le dijera a Khan algo así: Khan, lo más importante que he aprendido trabajando contigo y a tu lado es el poder de la vulnerabilidad . Sí, tú proyectas una fuerza increíble, pero a veces, la verdadera fuerza reside en atreverse a ser vulnerable, a mostrar tus miedos, tus inseguridades. Porque es ahí donde reside la conexión más profunda con los demás. No temas mostrar esa faceta tuya, porque es lo que te hará aún más humano y cercano a tus fans. Este consejo sobre la vulnerabilidad podría ser sorprendente porque a menudo asociamos a los ídolos con la invencibilidad, con la perfección. Pero la verdad es que son precisamente esas grietas, esos momentos de fragilidad, los que nos recuerdan nuestra propia humanidad y nos permiten empatizar. Y si nos ponemos aún más introspectivos, podríamos imaginar a Demet aconsejándole sobre la importancia de aprender de cada experiencia, incluso de las dolorosas . La relación entre ellos tuvo sus altibajos, como cualquier relación humana. Si Demet pudiera destilar una lección de esos momentos, podría ser algo como: Khan, cada relación, cada experiencia, te enseña algo. No veas los finales como fracasos, sino como oportunidades para crecer. Las lecciones aprendidas en los momentos difíciles son las que más nos fortalecen y nos preparan para el futuro. Este consejo es una masterclass sobre la perspectiva y el crecimiento personal,
aplicable a cualquier ámbito de la vida. En resumen, si Demet Özdemir tuviera que dar consejos a Can Yaman, o a alguien que quisiera entender su mundo, es probable que fueran una mezcla de sabiduría profesional y personal. Le hablaría de canalizar su energía, de la importancia de la comunicación, de desarrollar resiliencia, de mantener la autenticidad, de tener perspectiva, de manejar las expectativas y, quizás lo más intrigante, de abrazar la vulnerabilidad. Son consejos que van más allá del glamour y la fama, consejos que apuntan a la esencia del ser humano y a la construcción de una vida plena y significativa, tanto dentro como fuera del escenario. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desentrañado algunas posibilidades, hemos reflexionado sobre la profundidad de las relaciones humanas y el impacto que éstas tienen en nuestra vida profesional y personal. Espero que esta conversación les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Demet Özdemir podría aconsejar a Can Yaman? ¿Hubo algún consejo que les haya sorprendido más? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.